estábamos platicando con los hermanos de la fe, ¿verdad? Y qué tremenda es la fe, que la fe mueve montañas, amén. La fe, amados hermanos, en Wikipedia supuestamente dice que fe es la firme y absoluta convicción de algo que es verdad. ¿Y es correcto? Sí, es correcto, claro. Es la firmeza que nosotros tenemos de algo que va a suceder, algo que es cierto, que quizás no lo podemos ver, pero va a suceder, amén. Pero la palabra fe, amados hermanos, que acabamos de leer en este pasaje, amados hermanos, fe, amados hermanos, en el idioma hebreo es emuná. Y emuná, amados hermanos, significa literalmente fidelidad. Amén. Entonces, quiere decir que la forma de nosotros demostrar que verdaderamente tenemos fe en Cristo Jesús es teniendo o siendo fieles a Dios, teniendo la fidelidad hacia Dios, teniendo fidelidad, amados hermanos, a su palabra, fidelidad en que Él va a solucionar nuestros problemas de alguna u otra manera. Ya es el ruido que les decía. Amén. Así es que cabe conllevar a esto, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos recibido porque nuestra fe está baja, está mala? Entonces, eso me lleva a mí preguntarme, Señor, yo no he recibido porque no tengo fe, pero entonces si no tengo fe, quiere decir que no he sido entonces fiel con Dios. Ese es el problema, que muchas las veces nosotros pedimos y muchas las veces no recibimos, no por pedir mal, muchas veces pedimos bien, sino no recibimos porque no somos fieles a Dios, fieles a su palabra. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué me fue mal? Porque no hemos sido fieles a Dios. Es necesario que nosotros seamos fieles a Dios en todo momento. Una vez más, la palabra fe viene del hebreo emuná, que significa fidelidad, pero un sinónimo de esa palabra es la palabra emet, emunat, emet, que significa verdad. Entonces quiere decir, amados hermanos, que yo tengo que andar siendo fiel en los caminos de Dios, en la verdad en Cristo Jesús. Porque sabemos que el padre de la mentira es que el Señor lo reprenda. Entonces, nosotros tenemos que caminar en verdad, siendo fieles a Dios, caminando el rumbo que Él ha trazado en nuestras vidas a través del Espíritu Santo de Dios, para que todo salga bien en nuestras vidas. Amén. Amén, amén. ¿Me sigue? La fidelidad, amados hermanos, es la capacidad espiritual, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Cuando los soldados en los tiempos de Jesucristo, en los tiempos incluso de la misma Inquisición, o en los tiempos donde había reyes, reinados, que hasta el día de hoy todavía tienen rey, allá en Inglaterra, los súbditos tienen que presentarse delante del rey y hacer un juramento y una promesa de fidelidad al rey, fidelidad a la reina. Aunque eso conlleve la muerte. De esa misma manera es la fidelidad que nosotros tenemos que tenerle a Cristo Jesús. Fieles hasta la muerte. Amén. Porque si nosotros somos soldados de Cristo, nosotros vamos a pelear allá afuera con el mundo. No obstante que usted y yo sabemos que estamos peleando con nosotros mismos. Amén. Gálatas 5:16, ¿qué te dice cuáles son las obras de la carne? Pero la realidad es que cuando salimos allá afuera, amados hermanos, peleamos con el mundo. ¿Por qué? Porque hay cosas tan atractivas que muchas veces nuestros ojos lo miran. No solamente que los hombres vean mujeres o que las mujeres vean hombres. Hay mil cosas atractivas allá afuera. Y muchas veces, amados hermanos, como dice la palabra de Dios, somos atraídos y seducidos conforme a la concupiscencia que está dentro de nosotros. O sea, las cosas que no queremos renunciar y que tenemos que renunciar y que sabemos que nos están haciendo daño, nos están alejando de Dios y no queremos renunciar a ellos. Porque al final de cuentas, ¿quién es el más afectado? Somos nosotros mismos que salimos afectados si no hacemos caso a la fidelidad o caminar en fidelidad con Dios. Es necesario que seamos fieles a Dios. Es necesario que caminemos en la verdad de Dios. Porque el padre de mentira es Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, si nosotros, amados hermanos, practicamos la mentira, que por supuesto aquí no, en otras iglesias, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a ir? Amén.
Es necesario que nosotros seamos fieles a Dios en todo momento, fieles a Dios bajo cualquier circunstancia. ¿Me está yendo bien? Gloria a Dios. ¿No me está yendo bien? Gloria a Dios. Sea el nombre bendito de nuestro Dios en todo tiempo, a toda hora, como dijo Job. Ahora mis ojos te ven. Pensaba que lo tenía todo y en realidad tenía el orgullo de ser humilde, decía Job. Es necesario que nosotros seamos fieles a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 11 dice que es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ahora, como sé que es fe, entonces yo voy a decir, la fidelidad a la verdad de Dios es tener la certeza de lo que esperamos, estamos esperanzados y convencidos que lo vamos a tener. O sea, yo voy a obtener, mi fe se va a activar, yo voy a obtener lo que voy a obtener, o cómo Dios me va a bendecir, de la manera en la cual yo permanezca siendo fiel a Dios, a la verdad en Dios, conforme a su palabra. Porque esta palabra me va a llevar a activar el reino de Dios verdaderamente en mi vida. Gloria a Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces quiere decir que si nosotros nos mantenemos fieles a Dios en todo momento, vamos a recibir bendición de Él. Y no hablo de bendiciones económicas, porque una persona puede tener muchos millones de dólares, mucho dinero, y como los políticos y narcotraficantes se andan matando por un poder. Sí es. Sino la felicidad verdadera es estar en su casa, en su hogar, siendo feliz en todo momento. Esa es la verdadera felicidad, tu hogar, tu casa, con los que te rodean. Que llegues a tu casa y no hago dimes y diretes, que llegues a tu casa y que nadie levante la voz, es más, sino solamente el Espíritu Santo levanta la voz. Amén. Aleluya. Eso es lo que cuenta. ¿Por qué? Porque cuando entonces alguien llega a visitar tu casa y dices, hasta la persona se queda así porque dice, la presencia de Dios está en ese lugar, en ese hogar, en esa persona. Gloria a Dios. ¿Pero por qué? Porque han sido fieles a Dios en todo tiempo, no importando las circunstancias, cualquiera que sea la circunstancia, porque andan caminando en verdad. Amén. Así es que tenemos que crecer a la fidelidad de la verdad en Dios. ¿Cómo crecemos espiritualmente? ¿Qué dice en 2 de Timoteo 3:16? Porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, si no somos corregidos, si no somos instruidos, es porque no leemos la palabra de Dios. Y quien no está en Jesús no está en verdad. ¿Y cómo es que nosotros conocemos a Cristo? Por medio de la palabra. O sea, no olvidando lo que dijo Dios, la ordenanza que dijo Dios. Vela y ora para que no caigas en tentación. No te dijo, si quieres orar, si quieres velar. Vela y ora para que no caigas en tentación, que no tiene nada que ver con tu relación con Dios personal, porque ese es un mandamiento. La relación que tú tengas con Dios es donde vas a demostrar la fidelidad que tengas hacia Dios, porque lo demás es un mandamiento. En otras palabras, tienes que orar, tienes que velar. Porque si no vas a ser tentado por Satanás, y Satanás va a tentar tu vida, y como no estás espiritualmente fortalecido, puedes caer. Por supuesto, aquí no. Aleluya. Y cuando menos nos demos cuenta, pues ya nos enroscó, ¿verdad? Y esa no es la idea. Porque no fuimos llamados de las tinieblas a la luz para pecar, porque a libertad nos llamó Dios. La verdadera libertad en Cristo Jesús, amados hermanos, es siendo esclavo por amor a Cristo. Esa es la verdadera Gloria libertad. a Dios. Siendo esclavo por amor a Cristo, he ahí la verdadera libertad. Porque ¿será que Dios quiere que seamos esclavos del pecado? ¿Será que Dios quiere que seamos esclavos a la mala y horrible manera de vivir antigua? Claro que no. Entonces, ¿para qué murió por nosotros? Pregunto yo. Él murió para darnos vida y vida en abundancia, y murió para darnos libertad. Pues Él vino a libertar a los cautivos. Yo era el primero que estaba cautivo. Muchos de nosotros, pues, que venimos del mundo, usted no, por supuesto. Santo. Así es que, amados hermanos, es necesario que nosotros caminemos en la fidelidad de Dios en todo tiempo. Ayer platicaba con los hermanos y llegamos a la conclusión de que el Evangelio en cierta manera se está expandiendo por todo el mundo.
Pero en la realidad, muy pocos se van a salvar. Esa es la realidad. Así es. ¿Por qué? Porque Dios viene por una iglesia sin tacha y sin mancha de pecado. Esa es la realidad, por muy fuerte que se escuche decir que solamente vienen por unos poquitos. Pero la puerta está abierta. Hasta el día de hoy la puerta está abierta. ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer? Arrepentirte de tu mala manera de vivir, darle la vuelta al pecado, inclinar tu dirección a la fidelidad hacia Dios en todo momento. Entonces, nosotros, amados hermanos, tenemos que tener fe. ¿Y qué es fe? Fidelidad hacia Dios. La palabra Emaut. Y Hebreos capítulo 11, versículo 16 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, si no somos fieles a Dios, por supuesto que no le vamos a agradar a Dios. Si no somos fieles a Él. Así es. Tenemos que ser fieles en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Porque entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es la falta de fe y la infidelidad hacia Dios en la ley estipulada en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. En la Torah están los 10 mandamientos, pero en la versión de nosotros, a partir de Jesucristo, dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. El amar a mi prójimo es aceptarlo tal como es, con sus defectos, cualidades y virtudes. Lamentablemente, a veces nos dejamos guiar solo por las cosas negativas que tienen todos. ¿Me entienden? Es real. Pero un ser perfecto no lo hay. Solo hubo uno y ahorita está en el cielo. Amén, gloria a Dios. Llega a venir por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así es que es necesario, amados hermanos, que ahora, para mantenernos fieles, dejemos de pecar. Toda la palabra de Dios va agarrada de la mano. ¿Qué es fe? Es fidelidad hacia Dios, ser fieles a Dios, andar en verdad. Entonces, si ando en verdad, siendo fiel a Dios, voy a agradar a Dios. Al agradar a Dios quiere decir que voy a caminar con Él. Y claro, voy a saber los secretos de Dios, voy a hablar con Él, como padre a hijo. Porque muchos hablan a Dios como Dios, lo ven a Dios como Dios. Pero recuérdense que aparte de ser Dios, es tu Padre. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y tienes una confianza más estrecha entre tu Padre, entre Padre e Hijo, una confianza diferente. Dios permitió que fuéramos sus hijos por medio de Cristo. Dios nos unió a la familia de Dios. Jesucristo mismo nos unió. Aleluya. Entonces, hermanos, es necesario que seamos fieles a nuestro Padre, que dio a su Hijo unigénito para que nosotros estuviéramos el día de hoy en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que ser fieles, porque una vez montados en el barco no hay vuelta atrás, no se puede. No se puede bajo ninguna circunstancia, amados hermanos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, si el pecado es la infidelidad a Dios, quiere decir, amados hermanos, que cuando yo peco, infringo lo que está en la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mire, abra por favor su Biblia, si es tan amable, si me acompaña en Gálatas capítulo 5, versículo 16, y me dice amén. Gálatas capítulo 5, 16, por favor. ¿Lo tiene? Si no, ya lo encontré. Amén. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos siempre chocan, siempre se van a oponer entre sí. Y el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, envidia. Por supuesto aquí no hay homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, el cual es os amonesto. Y más adelante dice que todos aquellos que practican esto no van a heredar el reino de los cielos. Eso lo dijo Pablo y lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo
21, versículo 8. Si me acompañan también me gustaría que lo leyéramos, por favor. Apocalipsis capítulo 8, es 8, sí, no es 21, 8. Apocalipsis 21, 8. Y si no, ya lo encontré, no se preocupe. Dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, idólatras y todos los que mienten tendrán su parte en el lago de fuego. O sea que está afirmando dos veces que efectivamente la persona que peca efectivamente no tiene salvación. Perdóname por esta palabra tan fuerte, excepto si se arrepiente, excepto si de la infidelidad da la vuelta nuevamente a la fidelidad hacia Dios. Es la única manera en la cual nosotros podemos librar nuestra alma, librar nuestra manera de vivir. Es la única manera en la cual nosotros verdaderamente caminaremos en la verdad de Dios. Y si caminamos en la verdad de Dios, Dios está dentro de nosotros. Porque si Satanás es el padre de mentira, entonces mi padre es el padre de verdad. Y si yo camino en verdad, yo soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, yo camino en la fidelidad hacia mi Padre. Y si camino en la fidelidad hacia mi Padre, Él, porque es mi Padre, me va a bendecir. ¿Por qué? Porque le soy fiel a Él. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es que es necesario, amados hermanos. Primera de Juan capítulo 2, 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. O sea, no proviene de Yahweh, sino proviene del mundo. ¿Y qué es el mundo? Es algo pasajero, se ve bonito, se ve hermoso y me atrevo a decir que bueno que Dios inventó la ciencia, Dios inventó la tecnología, qué bonito, pero eso es pasajero, eso no es eterno y nosotros somos pasajeros en este mundo y somos eternos allá arriba. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. La vez pasada lo he dicho y siempre va a escuchar oír eso de mí, hermanos. ¿Cuánto puede vivir una persona acá? 150 años, romper el récord Guinness, gloria a Dios, pero eso no se compara nada a una eternidad. Entonces ahora me pone a pensar una cosa y digo, ¿vale la pena someter esta carne que quiere gozarse allá afuera e irse a hacer cosas indebidas por una eternidad, por siempre, para siempre, por todo el universo, la vida? Amén. Gloria. ¿Vale la pena someter mi carne? Vale la pena. Entonces, tenemos que esforzarnos a ser fieles a Dios. Tenemos que esforzarnos, porque lo que ha nacido de la carne quiere irse a bailar. Pero lo que ha nacido del Espíritu quiere buscar la presencia de Dios, no en la iglesia, en su casa. Amén. Amén. Gloria. Porque ahí es donde inicia la iglesia, en su casa. Aquí todos venimos a adorar, a alabar a Dios y a manifestar lo que hay dentro de nosotros. Pero la iglesia comienza en tu casa, donde nadie nos mira, donde nadie nos ve, donde solo el Espíritu Santo está ahí. Gloria a Dios. Ese es el punto. Como la vez pasada le predicaba a mis hermanos, ese es el punto, que en aquel día cuando yo entregue cuentas a Dios, me va a decir el Señor, me atrevo a imaginarme, ¿verdad? Mira, Alex, aquí había un ángel aquí apuntando en una bitácora, apuntando todo lo que hacías, y aquí había otro ángel con una cámara grabando todo lo que estabas haciendo. A ver, pasen por aquí. ¡Ay! Santo Dios. Gloria a Dios. Y ahí va a pasar todo, hermanos. Excepto si nos arrepentimos. Amén. Gloria a Dios. Señor, perdóname, es cierto. Me gusta pecar, me gusta hacer esto. Sí, lo admito. Ayúdame, que no puedo conmigo mismo, no puedo dejar de pecar, pero ayúdame porque eres mi Padre. Amén. Y Él lo va a hacer. Porque Dios, amados hermanos, no va a hacer absolutamente nada que usted no quiera que Él haga. Amén. Gloria a Dios. Del diablo al contrario, el diablo es diferente, que el Señor lo reprenda. El diablo, usted tantito le abre la puerta, hermano, se mete a su casa y se pone a comer en su casa, y de ahí se va a su recámara a ver televisión y se acuesta en su cama, sin permiso y sin autorización, solo con que tantito le abramos la puerta cuando Él toca. Así es, nos empuja, hermanos, y se mete. Y Dios es un caballero. Dios, Apocalipsis 3:20, Dios llega y toca tu puerta. Que recibirle en todo tiempo para caminar en la fidelidad hacia Dios en todo momento. Si queremos que las cosas nos vayan bien, tenemos que caminar en la fidelidad hacia Dios. Emmanuel, con fe en la fidelidad hacia Dios. Amén. Gloria a Dios.
fieles a Él. Porque nosotros que, bueno, yo que he venido del mundo, usted no, por supuesto, ¿qué experiencias a mí me ha dejado el mundo? No vale la pena. No vale la pena. Hay que ser fieles a Dios. He contado en otras ocasiones. Se va una persona, se va a bailar. Hablando de ese pecado, hay muchos pecados, pero hablando de ese pecado, va una persona a bailar un rato, sale bien borracho de algún lugar, bien drogado, agarra el carro a toda velocidad, se mete en el freeway queriendo ir a visitar a alguien a Houston. Y porque va tan tomado, hermanos, se estrella, pierde la vida. ¿A dónde va a pasar su eternidad? Es la pregunta. Por un rato de placer, sencillamente. O aquella persona que se va a meter a la cantina, donde sea, conoce a una persona y se van a hacer lo que tienen que hacer, a un 5 letras, por respeto no digo, y luego sale, amados hermanos, infectado de algo, de SIDA. Por un rato de placer echamos a perder una vida. Eso no vale la pena. Tenemos que guardarnos delante de Dios. Porque dice que nosotros, sin fe y sin santidad, ¿qué es la palabra fe? Lo acabamos de ver. La palabra fe es la palabra fidelidad. ¿Pero qué es santidad? La palabra santo viene de la palabra kadosh. ¿Qué es kadosh? Apartado. Aparta tu vida, sé fiel a Dios y apártate y verás la gloria de Dios en tu vida. Si queremos verdaderamente ver a Dios, apartémonos, santifiquemos nuestras vidas, apartémonos del mundo que sabemos que nos puede echar a perder nuestra vida por un rato de placer, por una conveniencia, por cualquier cosa. Hay que apartarnos del pecado. Por el bien de la iglesia no es cierto, por el bien de Dios tampoco, por el propio bien de nosotros. Porque Dios va a decir en ese momento: yo traté de ayudarte, yo te mandé siervos, yo te hablé, el Espíritu Santo te tocó en todo momento. ¿Y qué dijiste? No me importa, voy a pecar. Aleluya. Y Dios no nos mandó a eso. Dios nos llamó para cumplir el propósito por el cual tenía para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Que seamos embajadores de Él, reyes y sacerdotes, que seamos portadores de su gloria, portadores de su gracia. Ese es el llamamiento que tenemos todos nosotros: ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ir y predicar el Evangelio a todos los que necesiten, o donde el Espíritu Santo te lleve. Entonces eso me va a llevar a otro punto. Si yo soy fiel a Dios y camino en verdad de Dios y no trato de pecar deliberadamente, entonces ahora yo me pregunto, entonces he trabajado lo suficiente, he predicado la palabra de Dios, porque es un mandamiento, ir y predicar. No te dices, si quieres, si puedes, si tienes ganas, bueno, no te preocupes, hermano, todo está bien. Te dice, ve y predica. Amén. Haz discípulos de Cristo. Es una ordenanza. Ora ya, ora y vela para que el diablo no venga a tentarnos. Son órdenes que Jesucristo nos da por el bien de nosotros, por el bien de la novia, por el bien de la iglesia. Entonces, es necesario, amados hermanos, que en este tiempo, en este momento, nosotros podamos pensar por un momento, bueno, ¿qué ha sido de mi vida? ¿Yo soy cristiano? Bueno, soy cristiano, pero ¿he trabajado lo suficiente para entregar algún fruto a Dios? ¿O realmente me estoy apartando, realmente estoy viviendo el kadosh en mi vida, apartarme y santificarme para Él? ¿Verdaderamente lo estoy haciendo? ¿Verdaderamente soy fiel a Dios? Son preguntas, amados hermanos, que solo nosotros mismos podemos contestarnos, y Dios las sabe. Porque en aquel día, en aquel momento, cuando estemos delante de Dios, hermanos, no va a haber justificaciones de nada. Lo blanco lo va a llamar blanco y lo negro lo va a llamar negro. No hay nada, no hay términos medios, café con leche o color gris. Así, lo siento, tú pecaste, yo quiero ayudarte, pero no te arrepentiste, no puedo hacer nada. Y con todo el dolor de su corazón, Jesucristo, porque es nuestro abogado, porque la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. No va a poder hacer nada, porque Él siempre quiso ayudarnos y nosotros no quisimos ser fieles a Dios.
Bueno, nosotros no, pues otros hermanos. Gloria a Dios. Lucas 11:9 dice, y yo os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, y todo el que llama se le abrirá. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a ser fieles. Señor, no soy fiel. Te cambio por un cigarro de marihuana, te cambio por esto, te cambio por una mentira, te cambio por un robo, te cambio por... Yo quiero ser fiel, ayúdame. Gloria a Dios. Ayúdame. ¿Por qué? Porque aquí no está en juego, ni mi familia está en juego, está en juego mi alma. Mi alma. Por una eternidad. Eso es lo que está en juego. Y eso es lo que Satanás se deleita, amados hermanos. Se deleita Satanás cuando nosotros pecamos. ¿Por qué Satanás nos tienta? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué nos odia tanto Satanás? Porque somos a imagen de Dios. Claro, y ya los demás. Jesucristo es el... No, eso no es. Él nos odia por la simple razón de que cada vez que le hace daño. Es más, ustedes que son padres, si alguien llega, si yo llego y le pongo un golpe a su hijo, ¿cómo usted se va a sentir? Es lo mismo que siente el Padre cuando Satanás te golpea. Ese es el corazón del Padre. Cuando nosotros pecamos delante de Él. Eso es. Satanás golpea el corazón de Dios. Mira, no, mira, ve. Porque es bien asqueroso que el Señor lo reprenda. Y ya que una vez que te hizo que peques, se da la vuelta y te deja tirar. Y Dios no es así. Por eso seamos fieles a Dios. Nosotros reconocemos a Dios. Seamos fieles a Dios, porque los tiempos que vienen son cada vez más difíciles. Seamos fieles a Dios.